La animación es uno de los medios de entretenimiento más versátiles que existe, por la capacidad de adaptarse a diversos tipos de historia e incluir elementos narrativos de todo tipo, entre ellos la violencia. La inclusión de este elemento como recurso narrativo es bastante llamativo porque permite crear escenas que fuera de la animación son bastante complicadas de hacer, pero cuando se hacen son impactantes e incluso polémicas, pero que sin embargo en la animación tiene cierto nivel de permisión. Así que hoy vamos a hablar acerca de la violencia en la animación. La animación, a diferencia de las historias de acción real, tiene la capacidad de incluir elementos de todo tipo y darles vida dentro de un mundo imaginario, desde aquellos elementos que son irreales, como lugares o criaturas fantásticas, hasta aquellos temas o situaciones que pueden llegar a ser realistas, o al menos que están bien plasmados en dibujo que nos podemos sentir identificados, aun cuando sabemos que nada de lo que vemos es real. Existen diferentes técnicas de animación que permiten expresar ideas, las cuales pueden ser complicadas de expresar utilizando el mundo real. Llevan consigo mensajes de todo tipo, desde un entretenimiento simple hasta historias más complejas. Son utilizadas para educar y pasar un buen rato, pero también para llevarnos a la reflexión de la vida y nosotros mismos, pudiendo ser una diversión asegurada, pero también ser incómoda de ver. Sin embargo, la animación ha luchado por muchos años para desprenderse de esta idea generalizada de que únicamente es para niños, pues muchas de las series que utilizan animación solían dirigirse a este sector de la población, pues era más fácil captar su atención por lo llamativo y colorido que son, siendo utilizadas no solo como entretenimiento, sino también como un medio educativo, enseñando idiomas, matemáticas básicas, ciencias, entre otros. Y aunque desde siempre han existido animaciones con temáticas más adultas, sigue siendo un medio mayormente utilizado con estos fines de apoyo y desarrollo a la niñez, lo cual me parece bien, pero eso no significa que solo puedan existir animaciones para niños. Con los años la animación incluyó cada vez temas más complejos, historias que se fueron haciendo populares y que ya no solo captaban la atención de un público infantil, sino también la de los adultos, las cuales claro incluyen temas violentos, inquietantes o aterradores, con los cuales un menor podría quedar realmente impactado al ver. Centrándonos principalmente en la violencia física, esta ha ido evolucionando en la animación, inicialmente utilizada como un recurso cómico en donde los golpes, caídas o accidentes representaban el remate de un chiste. No hay repercusión alguna, tanto para quien la realiza como para quien la recibe. No hay dolor, no hay sangre, no hay heridas o culpa. Este tipo de violencia suele ser vista en caricaturas como los Looney Tunes, donde la violencia no es parte de la narrativa, sino un chiste, donde no hay repercusión después de caer de un acantilado o que te caiga encima un piano, pues se exageran muchas cosas, como las leyes de la física, la anatomía y claro, los animales que hablan. Y estos elementos fantasiosos evitan la incomodidad o desaprobación que en circunstancias reales nos provocarían estas conductas. Aunque en los últimos años, estas caricaturas con el recurso de la violencia como comedia han ido disminuyendo, para darle paso a animaciones con otro estilo de comedia más allá de la física. Y siguiendo ahora con las animaciones que incorporan la violencia con mayores repercusiones, aquí encontramos que los personajes experimentan dolor, sienten los golpes y estos tienen repercusiones físicas y psicológicas. Sin embargo, aquí aún sigue sin ser totalmente gráfico o explícito, y tampoco se explora mucho al respecto de esto. Y estos momentos en su mayoría suelen ser enfrentamientos entre personajes, que van acompañados aún de esta parte fantasiosa, pues los personajes tienen habilidades especiales, poderes mágicos o usan equipo especial, lo que hace que aun cuando los personajes puedan sentir dolor, sigue manteniéndose dentro de la ficción. Además, esta violencia, aun teniendo un tono más serio, no es el centro de atención, pues este tipo de animación suele ir acompañado de una historia un poco más profunda, interesante o reflexiva. Incluso a diferencia de las anteriores, que eran episódicas y ningún capítulo conectaba con el siguiente, aquí sí vemos una narrativa dividida en episodios, encontrando una gran variedad de series animadas, principalmente aquellas dirigidas a un público juvenil, series de superhéroes o parecidos, que si bien en cada episodio enfrentan a un enemigo, suelen tener una historia base que va hilándose a lo largo de toda la serie, haciendo que la violencia sea un recurso para construir la trama o a los personajes. Aunque tampoco podemos dejar de lado que también es un elemento para crear espectáculo, pues es una parte muy atractiva dentro de este tipo de animación. Y aquí encontramos el anime, principalmente el conocido como shonen de pelea, y como pueden notar en su nombre, se centra en los combates físicos, o con ciertos artefactos o equipo especial.
pero que si bien aun cuando la pelea se utiliza como un elemento de entretenimiento, hay una historia detrás. Incluso muchos animes incluyen sistemas de peleas, haciendo que los combates no solo sean algo físico, sino que también hacen que se involucre el intelecto y la estrategia. Y aquí el nivel de violencia es un poco más variable en cuanto a las caricaturas anteriores. Habrá series que incluyan más combates que otras, como dije, hay algunas que en cada episodio tienen una pelea y hay otras que esta pelea ocurre cada ciertos episodios. Entonces, para decir el nivel de violencia que tiene una de estas series, pues habrá que analizarse de forma individual. Finalmente llegamos a la animación que incrementa el nivel de violencia, lo cual la hace ser catalogada como animación para adultos, o para un público mayor de edad. Como dije al inicio del video, la animación lucha por salir del encasillamiento de ser únicamente para niños, y puedo entender por qué. Quizá por el tono fantasioso que puede llegar a tener, los colores y la facilidad con la que la animación plasma lo irreal, aquello que solo podemos imaginar, y que en personas reales podría verse raro e incluso ridículo. Pero esa idea de que las cosas de adultos son aquellas que pasan con acción real es bastante débil, porque aquellas series y películas también tienen ese factor fantasioso, tienen melodrama y comedia que roza lo caricaturesco en ocasiones. Así que decir que algo es para adultos solo porque es serio y se ve en la vida real no es tan acertado, puesto que hay animaciones que pueden ser igual de serias y tocar temáticas reales. Y la animación para adultos no es solo violencia, también toca temas más complejos, aspectos psicológicos, sociales, políticos, explora muchos aspectos del ser humano y en el caso de la violencia no solo lo hace desde la parte física, sino también desde los diversos factores que la reproducen. Sin embargo, cuando la violencia es física, sí que hay una diferencia con la animación más juvenil, y es lo explícito que puede ser. Es más crudo, visceral y sangriento. Se puede ver a los personajes perder la vida de formas atroces. Las repercusiones son más graves, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Y aunque está esta posición de que no es tan grave porque al final de cuentas son dibujos, eso no es cierto. Este tipo de escenas sí pueden ser impactantes para cierto tipo de público, principalmente el infantil, pues ya no es esa violencia fantasiosa que da risa. Es mucho más impactante aun cuando se trate de dibujos. Muchas escenas de este tipo de animación realmente pueden causar impacto, incomodidad, te pueden hacer querer voltear a otro lado. Por eso es que siempre se recomienda discreción y sus horarios en televisión suelen ser nocturnos. Y si bien es cierto que no es tan impactante como verlo en acción real, no significa que no pueda tener un efecto negativo, pues la historia y los personajes aun siendo 2D pueden llegar a ser muy humanos, y nos podemos relacionar mucho con ellos, y verlos sufrir puede ser hasta traumático. Además, todas estas historias de acción real, que también son bastante fuertes cuando se trata de violencia, también tienen un toque fantasioso. Sabemos que la sangre y las vísceras no es real, no nos genera ese impacto, pero nos da una idea de cómo es que puede ser. Son estas acciones a las cuales le tenemos adversión, sabemos que están mal, pero por otro lado también tenemos esas pulsiones de querer ver lo prohibido, esa curiosidad. Y la animación tiene este elemento fantasioso, caricaturesco, que inhibe el impacto de ver la violencia. Disminuye este sentimiento de culpa, pues sabemos que nada es real, pero no por ello no significa que no pueda ser impactante o significativo. Y con este tipo de animación considero que se trata de cómo se maneja la violencia. Me parece que no está mal incluirla si es con un fin narrativo y orientado adecuadamente a un público específico. Y aun cuando dije que siempre incluyen una historia y desarrollo de personajes, también es cierto que muchas series carecen de esto, y suelen utilizar la violencia únicamente como entretenimiento, siendo violencia sin sentido, por decirlo de alguna manera. Es ahí donde creo que sí que hay un problema de regulación de la violencia, y es por eso que es importante prestarle atención a la animación. No por ser dibujos y verse colorido signifique que sea apto para todo público. Hay que tratar la animación como un medio más que nos muestra una parte de lo que es nuestra sociedad. En conclusión, la animación es uno de los medios más versátiles. Sus diversos estilos permiten incluir elementos que en la vida real serían más complicados. Puede adaptarse a todo tipo de público y en caso de la violencia se permite ser un poco más gráfica, pues aquellos elementos irreales y fantasiosos disminuyen en cierta medida el impacto, pero no solo es el acto, también es la construcción de la violencia, por lo que aun cuando se permita utilizar este recurso con detalle, no significa que sea apto para todo público, pues aún siendo animación puede generar una reacción negativa, puesto que sin importar la forma en la que se represente, la violencia siempre será un tema delicado, el cual se debe tratar con cautela. Y recuerden, aquellas series de animación con personajes e historias interesantes que incluyen violencia no buscan hacernos violentos,
En muchas ocasiones nos muestran las consecuencias de ejercer este tipo de violencia, así como los factores que la generan, no para que la repliquemos, sino para que seamos conscientes del daño que pueden llegar a causar.